¿Andás? ¿Qué tal, Mauro? Buen día. Está asomando la lluviecita. ¿Estás asomando? Sí. ¿Qué dice la gente que vive en los alrededores, en las afueras de la urbanidad? No, como que en tu ojalá casa? que llueva, hace falta. Ah, hace falta. Está todo seco. Está seco. Está seco todo. Está hace, seco. hace mucha falta el agua. ¿Vos regás en tu patio, en tu terreno, Sí. ¿Le das al riego o Sí, riego. sos remoloni? No, no mucho, pero cada tanto sí. Bien. Eh, ¿Estás es- pagando mucho de agua? No, tengo, ¿cómo se llama? Ah, ¿tenés bomba? Tengo bomba. Ah, bien. La electricidad puede sumar, pero bueno, Claro. no, es todo un tema, porque yo vivo en el Loboché y el agua es un recurso que está en riesgo, cada vez, Finito. claro, cada vez están más bajas las napas, cada vez hay más riego, más urbanización y bueno, es un tema del Loboché, está en riesgo el acuífero, cada vez hay que ir más para abajo, entonces no hay que abusar Claro. del riego, un poco, pero tampoco tanto. En algún Y en momento, los horarios. en algún momento cuando hubo elecciones, era una propuesta de decir, bueno, que llegue el agua potable. Ujú. Pero bueno, Sí, falta... es una obra importante. Tienen que llegar el agua potable, las cloacas, muchos servicios, pero mirá para dónde nos fuimos. Son No sé obra- por qué. Son obras de infraestructura millonarias, Claro. no es tan fácil. Igual Bien. se está haciendo un estudio ahora y para saber cuánto costaría. Oh. Es un primer paso. No quiero saber. No me cuente, no me diga. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Mirá, me quedé la semana pasada, viste que hicimos la columna y al ratito de la columna salió, se develó la incógnita de la candidatura del peronismo. Finalmente, Abelardo Ferrán, el ex ministro y actual decano de veterinarias, al que todo el mundo definió como un tapado del PJ. No era un hombre que no estaba, como él mismo dijo en estos micrófonos, Me sorprendí. no estaba en el radar, no estaba ni en su radar ni en el radar de nadie. Ujú. Fue una candidatura sorpresa. Solo de Silioto. Sí. Y bueno, hablando con un conocido el otro día me quedó resonando una frase que tiró. Me dice, esto es, un poco, esto es Silioto y es una moneda al aire. Y viste que son esas frases medio ambiguas, que no sabes qué termina queriéndote decir. Así que bueno, me puse a pensar, investigué, busqué, mirá la investigación, busqué en la inteligencia artificial cuáles eran los posibles significados de la expresión una metáfora al aire, una moneda al aire, es una metáfora claramente, y me terminé convenciendo que se podía aplicar la frase, porque tiene un poco de azar y un poco de intuición. Es una forma de salir de un dilema. Claramente Silioto estaba en un dilema. ¿A quién elegir para poder competir y para conformar a la mayoría de las líneas del PJ para rescatar esa unidad? ¿Cómo salir de ese dilema? Bueno, parece que Silioto salió tirando una moneda al aire. Un poco de especulación, de evaluación racional y también un poco de intuición. Claramente la designación, por supuesto que sorprendió, pero hay que decir que Silioto eligió una figura que estaba alejada de la política, hace prácticamente 9 años que no estaba participando en la política y no tiene una adscripción a una de las líneas vigentes en el PJ. Esa puede ser una de las primeras condiciones que lo hicieron pensar en Ferrán. El tema de no tener ninguna línea interna se puede ver defraudada porque justamente no se benefició a ninguna. Es una especie de outsider de las líneas y dijeron, bueno, acá no se benefició a nadie, es la prenda de unidad, vamos todos, pongamos todos el mismo empeño por la candidatura.
Esa es una de las condiciones. La segunda es su pertenencia territorial. Abelardo Ferrán vive en General Pico, es decano de la Facultad de Veterinarias que tiene la sede en ese lugar, y además tiene, por lo menos no es enemigo o rival interno de Carlos Berna. Entonces pareciera esa segunda condición, que es una apuesta de Silioto por conseguir el compromiso de ese sector en la campaña, del bernismo, que a partir de que Berna dijo que no ponía candidatos, que no iban a participar la línea en la elección, hay un fantasma este fantasma está rondando de que el bernismo no le pondría el cuerpo a la campaña. Y hago un pequeño paréntesis en este punto. ¿Vos te acordás cuál es el antecedente más cercano de este tipo de elección de medio término? ¿A qué momento nos tenemos que remontar? 2025 claro. menos 4 es 2021. ¿Qué pasó en 2021? Algo que Silioto no puede olvidarse. Silioto llegaba envalentonado, con una gestión que había aprobado en la gestión de la pandemia, con buenos índices de reconocimiento, y apostaba a un triunfo que consolidara en algunos sectores o en el entorno del mismo gobernador. Ya se hablaba de un posible siliotismo. Entonces apostaba a esa elección. ¿Qué terminó pasando en esa elección de 2021? El peronismo perdió una elección legislativa después de 35 años. Fue un golpe durísimo para ese tipo de proyecto de Silioto. Hacía 35 años que el peronismo no perdía una elección legislativa. El peronismo la perdió una banca en el Senado, una mochila que todavía lleva Silioto y que intentará revertir ahora. Y a grandes rasgos pasaron dos cosas. La mala imagen de Alberto Fernández, de la gestión de Alberto Fernández, se lo llevó puesto, y también le jugó en contra que Berna le sacó el cuerpo a la elección. Recordemos que la intendenta no jugó, y la intendenta Fernanda Alonso pidió licencia 15 días antes de la elección. Bien, cerrado este paréntesis, un poco la elección de un nombre de Pico, y que si bien no es bernista, no tiene problemas con el bernismo, se puede explicar por ese lado. Después, las condiciones que reúne Ferrán: puede mostrar gestión, fue funcionario desde los 80, fue subsecretario, fue ministro de la producción. En 2008 le tocó bailar con la más fea, cuando tuvo que afrontar como ministro el agrio conflicto con el campo, aunque él diga que tiene buen diálogo. Y después tiene los antecedentes universitarios. Es veterinario, docente, investigador. Era decano y estaba en las gateras para la elección de rector. Estaba propuesto como rector. Ustedes saben que ALPA no tiene reelección, y era la figura que aparecía. Bueno, y era de los más puteados en la época donde se hacían la rural. Sí, por eso. Fue de los ministros que se sabía que iba a ir, que no le sacaba el culo a la jeringa, como habitualmente se dice, y que recibía todas las críticas. Recibía todas las críticas, las afrontaba. Otra palabra que usaron en estos días que pregunté por Ferrán, y recordaban esa situación, y decían, bueno, a Ferrán no se va a achicar en las malas, porque le tocó esa, y porque es bastante macaco, decían. Hablando en criollo, tiene una personalidad frontal y fuerte, que también puede haber sido evaluado o puesto en la mesa a la hora de elegirlo. En 2015 se había alejado de la política partidaria, cuando, dicen los que dicen saber,
ahí se jugaba una interna, la famosa interna de Jorge contra Berna, y él quería ser candidato a intendente en General Pico, no le dieron ese lugar, pegó un portazo un tiempo antes de las elecciones internas y se fue a la casa. Desde ese momento se había alejado y se había concentrado en la universidad, que había llegado, como dije recién, al punto de estar a las puertas de eventualmente ser candidato a rector. Rector, que quedó ahí, en las gateras. Quedó en las gateras. Hacía 20 días que le habían hecho el ofrecimiento, el nombre estuvo guardado bajo 7 llaves, no había trascendido, hasta que finalmente aceptó con esta propuesta de ir a defender el modelo pampeano, que se resiste a los ajustes del gobierno nacional en el Congreso. Va a afrontar, no tiene una parada fácil, va a afrontar el riesgo de una polarización política en la elección de octubre que se vislumbra como una prueba intrincada. No va a ser fácil. Sí, como venimos desarrollando, ha quedado claro que la candidatura no fue fruto de un armado, de una construcción que hiciera que cayera por su propio peso el nombre de Ferrán. El gobernador ha destacado su pertenencia al peronismo, la cuestión productiva y bueno, la defensa de la universidad también, un detalle que había pasado por alto. En la universidad le tocó alzar la voz, tanto durante el macrismo como también ahora con Milei, en defensa de la universidad. Con esas cucardas, con esas medallas sobre el pecho, Ferrán es el caballito que ha puesto a correr en esta carrera Silioto. Ha sido un golpe de timón que todos estaban esperando cuál era la decisión, y claramente ha estado basado en la intuición, en el cálculo. La pregunta de todos es si esta moneda en el aire podrá convencer al electorado y si Silioto se podrá sacar de encima esa espina que le quedó clavada hace 4 años, cuando el peronismo perdió una elección legislativa después de 35 años. Y te agrego una pregunta, ahora que el candidato es de Pico, ¿Pico va a trabajar por la campaña? Esa es la apuesta, ese es el intento, es que se comprometan los piquenses, principalmente la dirigencia, porque es una elección muy ajustada, hacen falta todos los votos, y el que se queda guardado en cuarteles de invierno patea en contra. Gustavo, muchas gracias. Por nada. Gustavo Silvestre pasó con su periodismo silvestre. No sé por qué me confundo todo hoy, perdón, es lunes, es una semana larga. Así que Gustavo Silvestre pasó con su periodismo silvestre aquí en Radio Kermés.